Jonathan Hinojosa, soy representante del colectivo Hatun Ambracuna. Realmente estamos trabajando voluntariamente en este proyecto, ayudando a los niños de la parroquia que no tienen acceso a Internet. Realmente hay muchos de los niños que han dejado de estudiar por este motivo y queríamos nosotros aportar un granito de arena, guiándonos, haciendo tutorías para que ellos tengan una continuidad en su educación. Al comienzo de todo esto comenzamos con 20 niños y realmente en la actualidad hasta hoy contamos con 70 niños. Nosotros estamos ayudando lo que es a través de tutorías, guiando en sus deberes académicos que envían directamente, estamos en contacto directamente con los docentes de la escuela de cada uno de los niños, en el cual nos ayuda Infocentro de aquí de San Rafael, nos ayudan con sus servicios gratuitos, lo que son impresiones, internet, en el cual nos ayuda para nosotros dar una mejor tutoría. Y estar al día con las tareas que Sí, envían los profesores. realmente sí, para que ellos tengan una continuidad y no tengan un retraso en las notas y vayan al par, porque no tienen acceso a internet ni ¿Ustedes computadoras. tienen más o menos un porcentaje de cuántos niños en San Rafael no cuentan con el internet? Realmente hay unos a 80-90% de los niños que realmente la mayoría de los niños no tienen acceso a internet o dispositivos inteligentes. La poca cantidad que tienen, si cuentan de esos dispositivos, los padres de familia no tienen esa capacidad de guiar en sus deberes y por ese motivo nace este proyecto. ¿Cuántos tutores existen en este proyecto? En la actualidad estamos con 45 tutores. Le ayudamos de una metodología como personalizada para los niños, digamos. Un tutor debe tener máxima exagerada hasta 5 niños para que le pueda enseñar de la mejor manera. ¿Ustedes no reciben nada del Estado? Nada de nada. Es voluntario todos. Voluntario. Y también nos encontramos con el señor Alberto Cachimuel. Es el presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado de San Rafael de la Laguna, porque nos admirábamos cuando entramos acá y decíamos, parece un aula, y parece que ya está funcionando aquí en San Rafael las escuelas. ¿Cómo apoya el GAD parroquial para que funcione estas tutorías, don Alberto? Sí, más que todo nosotros se ha visto la ayuda en sí para los niños de la parroquia. Como bien comentábamos, con esto de la pandemia se han quedado los niños en la casa, no se ha tenido la educación continua. Por ende nosotros, se ha articulado primeramente lo que es el Infocentro San Rafael, de ahí tratar de coordinar acciones con aliados estratégicos que es el colectivo Hatun Ambracuna. Nosotros como GAD apoyamos con el espacio, apoyamos directamente, nosotros tenemos 2 espacios que los niños están ocupando conjuntamente con los tutores, y también a lo que es el Infocentro San Rafael, lo que nosotros estamos realizando es apoyar con material administrativo, que podría ser las tintas, que podría ser lo que son las hojitas, porque necesitan para las impresiones, y en ese sentido se ha coordinado algunas acciones para el mejoramiento del espacio en sí del Infocentro, y a la vez coordinar con Hatun Ambracuna para que los niños estén satisfechos del espacio, para que tengan una mejor educación, ya que es esencial y primordial la educación en sí. Con esto que todavía no podemos realizar la educación presencial. Lamentablemente a nivel del Estado hay un receso económico. En ese sentido estaban contemplados el cierre de casi la mayoría de los infocentros. Nosotros como Infocentro y como GAD parroquial y las comunidades en coordinación se ha hecho la mejor atención en sí. Hemos sacado spots en sí del Infocentro de que realmente se necesita esos espacios porque ayudan a las comunidades, ayudan en esta situación al menos a los niños para que puedan ser parte de la educación continua que no se ha estado teniendo. Pero nosotros pedimos al gobierno nacional de que los infocentros son sumamente importantes en cada una de las comunidades para que lo que es la tecnología en sí avance y que tengamos una buena educación con los tips que se tienen. Y realmente solicitarnos a nivel nacional de que los infocentros son sumamente importantes, ya que es una conexión tecnológica en cada una de las comunidades y cada uno de los territorios. Muchas gracias. Y aquí vemos
a los niños, están motivados, personalizada la educación. ¿Puedo conversar un momentito? ¿Cuál es su nombre? Malky Vázquez. Michael. Malky Vázquez. Malky, ¿cómo te sientes aquí recibiendo clases? Bien, como aprendo todo. Sí, aprendes todo. Sí. ¿Qué materia tienes ahorita? Matemáticas. ¿A qué hora llegas acá? ¿De qué comunidad vienes? 4 esquinas. ¿Qué tiempo haces acá? Una horita. Una horita. ¿Pero si hay transporte? Sí. ¿En tu casa hay internet? No. No hay internet. ¿Y los primeros días estabas preocupado? ¿Tenías internet cuando ya iniciaron las clases? No. No tenías y estabas preocupado. Sí. ¿Y ahora? Pude venir acá y me ayudar. Qué bueno. ¿Podemos conversar con usted? ¿Su nombre, por favor? Alic. Alic, ¿cómo te sientes aquí en este sitio? Bien, porque aprendo mucho. ¿De qué sector eres? De Musuñán. ¿En Musuñán hay internet? ¿En tu casa tienen internet? No. ¿Y teléfonos celulares? No. Tampoco. ¿Qué estás recibiendo ahorita? ¿También matemáticas? Sí. ¿Te gusta cómo te enseñan? Sí. ¿Está mejor aquí? Sí. ¿Protegido igual? Sí. Muchas gracias. Y aquí también tenemos, me parece, otra voluntaria. ¿Su nombre, por favor? Maite Bolsaqui. ¿Y por qué aquí de voluntaria, junto a los niños, le veíamos de uno en uno, tratando de ayudar, no ayudando? Claro, es que, pues claro, ver que algunos no tienen las posibilidades de aprender, entonces yo también estoy un poco como de vacaciones, entonces aproveché para ayudar a los demás, ya que estoy así para poder ayudarles que aprendan y por lo que no tienen internet. Jonathan, en este lugar reciben toda la información de parte de los maestros. Sí, gracias. Realmente este es el servicio del Infocentro de San Rafael, que es la facilitadora, que tuvimos un convenio tanto como colectivo y como Infocentro que nos brinde estos servicios también, ilimitado más que todo, porque realmente el servicio del Infocentro siempre es limitado por tiempo. Y también vienen, me parece, madres de familia de otras partes. Buenos días, señora. Su nombre, por favor, o si podemos conversar. ¿De dónde viene? Vengo de Capillapam. De Capillapamba. ¿Y qué viene a solicitar aquí en el Infocentro? Vengo a imprimir los deberes. ¿Usted no tiene impresora? ¿Tiene No. internet de pronto? No tengo nada. Y les está, aquí les ha facilitado el gas parroquial también. Sí, gracias a Dios. Cada semana vengo a imprimir. Cada lunes. Sí, cada lunes. ¿Cómo le parece esta ayuda igual de los voluntarios y del gas parroquial? A mí bien. Es que gasto plata, no tengo plata. No tengo ni internet, nada. ¿Y aquí les cobran algo o no? No cobra nada. Bueno, ¿cuántos hijos tiene usted escolares? 2 tengo. 2 hijitos. ¿En qué años? 7º y 4º de básica. Muchas gracias. Como íbamos conversando, Jonathan, aquí están uno por uno, personalizada la educación. Sí, realmente sí, aquí tenemos lo que es otra voluntaria que nos está ayudando con niños. Tenemos niños de diferentes grados y diferentes instituciones escolares, tanto lo que es de Florencio, de Coyahuaso, de algunos de Quito, que son de la parroquia, los niños de la parroquia que antes estaban estudiando lo que es en Quito, y por ese motivo de la pandemia están residiendo aquí en su hogar natal, le puedo decir. Que no todos es la educación virtual, y este es el servicio que nos da, y gratuito el Infocentro, que nos ayuda de una manera muy fácil para nosotros realmente. Claro. Para nosotros guiar y dar una buena tutoría a los Pero niños. igual, Jonathan, si no hubiera ese voluntariado, la voluntad de ustedes, así hubiera el Infocentro, me parece que la encargada aquí no se abastecería con tantos niños. Realmente sí, y todo comenzó porque aquí asistía 20 niños al Infocentro. Al Infocentro vi esa preocupación de que buscaban los niños esa ayuda, de que le guíen con sus deberes, que le ayuden en sus deberes y todo eso.
de aquí nació, al ver que los niños llegaban al infocentro y solamente una facilitadora no abastecía a cubrir a todos los niños. Por eso nació este proyecto realmente con Colectivo Hatun Ambracuna, ayudar voluntariamente en estas guías de tareas académicas. Con ayuda de las autoridades también es importante, sí, ¿no? Realmente sí, y gracias al GAD parroquial que nos brinda los espacios para poder nosotros dar esta tutoría. Realmente es muy necesario y agradecido de todo, tanto del GAD y del Infocentro, de las facilidades que nos da a nosotros para poder trabajar y ayudar de una manera agradable y trabajar con los niños. ¿De dónde nomás vienen los voluntarios? Estamos contando con 45 voluntarios que vienen de diferentes lugares. Son jóvenes universitarios que vienen tanto de Cayambe, Tabacundo, González Suárez, Araque, Dilumán y de Otavalo. Realmente contamos de esos lugares los voluntarios. Y asimismo les invito a los que estén viendo este programa, realmente que se incluya más personas voluntariadas que se sumen a este proyecto, porque realmente necesitamos cubrir más niños y hemos quedado en stand-by por falta de voluntariados. Si tienen peticiones para que apoyen a más niños. Peticiones, realmente sí, hay muchos padres de familias y niños que han venido aquí a pedir ayuda de nuestra ayuda. Realmente hemos dicho que nos espere porque hemos estado completos con los voluntariados y estamos buscando más voluntariados. Mi nombre es Estela Caiza Perugachi, soy la facilitadora del Infocentro San Rafael. ¿Quién regenta este Infocentro? ¿A quién pertenece? El MINTEL, el Ministerio de Telecomunicaciones. Gran trabajo con la pandemia, niños confinados, no hay internet en las casas, la única opción es acudir a los infocentros. Sí, realmente el Infocentro San Rafael ha brindado servicios gratuitamente, ha ayudado a muchos niños en esta pandemia, más que todo en estas zonas que no tienen internet, no tienen accesorios tecnológicos para que puedan recibir las clases virtuales en las casas mismas. Tampoco hay niños pocas de la población que tienen internet, computadora, pero no tienen la capacidad los padres de familia para guiar a los niños en las tareas académicas. Aquí les ayudamos tanto con las impresiones gratuitas y con la tutoría junto con el colectivo Hatun Ambracuna para ayudar a los niños. Y la señora Zoila Quilumbaqui está esperando también en el Infocentro, en el GAD parroquial de San Rafael, para impresiones. Sí, para imprimir los trabajos de mi hija que me manda, y entonces de ahí del WhatsApp me saco y me ayudan aquí. Entonces, así. ¿Usted tiene internet en su casa? No. Y por eso, porque no tengo internet, por eso vengo para que me ayuden aquí. ¿Qué le parece la ayuda que les dan los voluntarios y el GAD parroquial? Para mí me parece bien que me ayuden, que nos ayuden a todos los niños que no tienen el internet. ¿Cuántos hijos tiene usted escolares? Yo tengo un hito que recién que está comenzando. Ajá. Con el del infantil, el centro infantil, que tengo una hija, entonces ahí también, de eso los que me mandan las actividades, y así mismo igual yo también imprimo y llevo, así.